Antonio Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo va eso? ¿Dispuestos a asistir a tu clase semanal de economía? Bueno. A ver, hoy hemos recordado una frase que ha repetido a menudo aquí en La Ventana. Es que a veces es mejor más con menos. Y esta frase, que se las trae, la vamos a aplicar concretamente a los datos de turismo que tú también muy a menudo has comentado aquí. Siempre has dicho que lo importante no son tanto los millones y millones de turistas, que los hay, que son muchos, sino lo que se gastan. Vale. En España nos visitaron en 2017 más de 82 millones de turistas, que es una barbaridad, y su gasto medio fue de 1.138 euros. Bueno, pues ahora no es Santiago Niño Becerra quien dice que no es maravilloso, sino un empresario muy conocido al nivel de Antonio Catalán, el presidente de AC Hoteles, que dice textualmente: todos los ministros se llenan la boca diciendo que hemos recibido 80 o más millones de turistas, pero yo estoy en contra. Y añade: preferiría la mitad, pero que se gasten el doble. ¿Por qué sería mejor este modelo, Santiago? A ver, que vengan 80... Claro, si la alternativa es o vienen gastando lo mismo, o vienen 82 millones de turistas o vienen la mitad y gastan lo mismo. Entonces, bueno, claro, estamos hipotecados, ¿no? Si viniesen menos turistas, por ejemplo, la mitad, y cada uno gastara el doble de lo que gasta por cada día de estancia que está en España, los ingresos serían los mismos, pero lo que sucedería es que la degradación del medio ambiente, el desgaste de carreteras, por cuidado que tengan estos turistas, el ensuciamiento de playas, paseos, etcétera, etcétera, sería mucho menor. Es decir, al final, el neto, la diferencia entre ingresos menos costes, sería incluso mayor de la que es ahora, viniendo 82 millones de turistas. Yo lo que dice el señor Catalán, evidentemente, lo comparto en todo y por todo. Y además es muy significativo que esto no lo dice, en fin, un camarero o un ministro, lo dice un empresario del turismo, es decir, alguien que conoce perfectamente qué es lo que sucede en el sector. España, desgraciadamente, lleva décadas apostando por un modelo muy negativo a nivel turístico. Por el turismo. Bueno, además, Santiago, es que no cabemos. Quiero decir, 82 millones el año pasado. A ver, muchos más no deben poder venir tampoco. Bueno, ¿no? Digo yo, no sé. A ver, en estos millones, Carlas, ten en cuenta que hay entre 6 y 7 millones que son prestados. Es decir, algún día habrá paz en el Magreb. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, 7 millones van a desaparecer. Esto, a ver, cuidado, que 75 sigue siendo muchísimos, ¿no? Pero sí, tienes razón. O sea, además, estos millones no están repartidos uniformemente por España. Tú vas en medio de las Bárdenas reales y ahí no hay ningún turista. Están en sitios muy concretos, con lo cual, claro, la sensación de masificación es enorme. Yo pienso, y además este es un mensaje que es recurrente, porque esto lo han dicho mucha gente lo ha dicho, ¿no? O sea, expertos, políticos incluso, que hay que apostar por el turismo de calidad. Lo que pasa es que se está haciendo muy poco por esto. Es decir, es más a nivel de iniciativa individual, de empresarios, hoteleros, que no a nivel institucional. Y esto es un problema. A ver, noticia destacada de estos últimos días. A mí al menos me llama mucho la atención. Y no sé si aquí podría repetirse la historia. Aquí en España, digo. Apple le tiene que pagar a Irlanda 13.000 millones de euros. 13.000 millones por impuestos que no pagó en su momento. O que creía que no debía pagar. Bueno, esto es un pastizal. Sí, a ver, esto es una cosa que yo cuando lo he leído me ha impresionado muchísimo, realmente muchísimo, porque, habría que conocer evidentemente todo el desarrollo de la historia, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que a Apple lo que va a pagar, o al menos ha dicho que va a pagar, son unos impuestos que no existían. Y subrayo lo de existían, no existían, en el momento, durante el periodo que ahora le van a hacer pagar, que son comprendidos entre los años 2003 y 2014.
Es decir, primera cosa. No existían porque había rebajas fiscales. Bueno, no existían porque la ley irlandesa, que no criticó nadie y que nadie conculcó en Europa, permitía aplicar unas bases fiscales, unos tipos y unos acuerdos que nadie denunció en su momento. Es decir, yo no he leído en ninguna parte que en el año 2003 Apple fuera denunciada por fraude fiscal, ni en el 2004, ni en el 5, ni en el 6. Pero ahora es la Comisión Europea que obliga a pagar. Bueno, aquí voy. Es que entonces esto aquí lo que plantea, o sea, es una pregunta. ¿A nivel fiscal se ha acabado ya el concepto de prescripción? Porque claro, si a Apple se le puede reclamar algo que insisto, que en su momento no existía, se le puede reclamar algo del año 2003, ¿por qué no se te puede reclamar a ti, Carlas? Porque aquí, ¿quién ha incumplido? ¿La compañía o el Estado? Es que aquí está, no ha incumplido nadie, Carlas. En el año 2003 había 2003, 2004, etcétera, etcétera, había una normativa fiscal que arranca de los años 80, que se le concedió a Irlanda, porque era un país pobrísimo en los años 80, y también arranca de unos acuerdos que en su momento nadie denunció, unos acuerdos a los que llegó el gobierno irlandés con una serie de empresas, ¿no? Lo mismo que hizo, por ejemplo, el señor Juncker con una serie de empresas en Luxemburgo, cuando era primer ministro. Es decir, nadie lo denunció en su momento, y ahora alguien se ha sacado de la manga que esto estaba muy mal, que Apple pagaba muy poco, que las tecnológicas tal, que estos acuerdos a medida son inmorales. Bueno, oye, pues posiblemente sí. No, yo no digo que no lo sean, pero en su momento, insisto, nadie los denunció. ¿Y esto abre camino, Santiago? ¿Abre vía nueva? Bueno, pues no lo sé. Esto es lo que habrá que ver. Pero porque claro, oye, si se ha empezado con Apple, pues fíjate la lista que hay, sí. Siguiendo por Microsoft, continuando por Dell. Bueno, esto es interminable. Oye, por cierto, ya que hablamos de fiscalidad, España, para que no lo sepa, es el país que menos ingresa por impuestos en toda la Unión Europea. No está mal. Pues sí, hay un concepto... Bueno, sí está mal. Sí, bueno, hay un concepto que es el concepto de presión fiscal, que lo que registra es cuánto representa sobre el Producto Interior Bruto la totalidad de los ingresos por cualquier concepto fiscal. Concretamente en España está en el 37%. Es decir, España tiene una presión fiscal del 37% y es la más baja, como tú has dicho, de la zona euro. La primera es Francia con el 53%, por ejemplo. Bien, entonces a mí esto... Pues no sé, esto si quieres lo comentamos luego, ¿no? Si es baja o poca, o regular o mucha. A mí lo que me ha sorprendido enormemente es el razonamiento que ha hecho el señor ministro de Hacienda, el señor Montoro, cuando ha comentado este hecho. O sea, el señor Montoro ha dicho que esto es muy bueno y que él se alegra mucho de que la presión fiscal en España sea tan baja, porque esto incrementa la competitividad española. ¿Y eso cómo se hace? Hombre, claro, si resulta que tú haces pagar, bueno, tú, la Hacienda, hace pagar poco a las empresas o a los profesionales, tanto españoles o extranjeros que están en España, esto hace que cuando estas empresas exportan al exterior puedan aplicar costos. Estoy resumiendo mucho, ¿eh? Pero tú, Estado, ingresas menos también. Exactamente, con lo cual, claro, ¿esto cómo se compensa? O sea, ¿esto cómo se compensa? Pues esto se compensa de la única forma que puede compensarse, recortando gastos. Claro, el señor ministro de Hacienda está contentísimo porque esto mejora la competitividad española, claro, pero los 8.000 millones de euros que las carreteras españolas necesitan ya en mantenimiento, esto no se puede aplicar. Los retrasos tremebundos que hay en obras que ya están en marcha, el famoso corredor mediterráneo, etcétera, etcétera, que, claro, es decir, si por un lado tú ingresas poco, pues sí, habrá gente que evidentemente tendrá competitividad, pero por otro lado hay una serie de temas que no los puedes aplicar porque no tienes fondos. Estoy pensando en la ley de dependencia, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a mí esto me ha hecho reflexionar si la competitividad española ha de estar basada en la baja fiscalidad y ha de estar basada también en la precariedad laboral y en los bajos salarios. La verdad es que estamos apañados.
estamos apañados, Carlas. Porque claro, es decir, si jugamos a eso, oye, la presión fiscal de Marruecos aún es más baja. Claro. No. Entonces, aquí yo creo que aquí tenemos un problema, tenemos un problema grande. Santiago Niño Becerra, la próxima semana repetimos, ¿de acuerdo? Muy bien, vale, Venga, Carlas. cuídate mucho, un abrazo. Vale, igualmente.